Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Juana Francisca se casó y enviudó, dedicándose al cuidado y educación de sus 7 hijos bajo la guía espiritual de San Francisco de Sales. Una vez que sus hijos crecieron, fundó la Orden de Nuestra Señora de la Visitación, cuyos principios fueron la vida interior, el cultivo de las virtudes humanas y la entrega a los pobres y necesitados. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor por todos nuestros pecados. Ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko Jesucristo ore por Yahu bereko Jesucristo ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko nyande jara. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios todopoderoso y eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El día 5 del mes, era el año 5 de la deportación del rey Joaquín, la palabra del Señor llegó a Ezequiel,
hijo del sacerdote Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Yo miré, y un viento huracanado que venía del norte, y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella. Y de adentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Yo oí el ruido de sus alas cuando ellos avanzaban. Era como el ruido de aguas torrenciales, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse, replegaban sus alas, y se produjo un estruendo sobre la plataforma que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había algo así como una piedra de zafiro, con figura de trono, y encima de esa especie de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Entonces vi un fulgor como de un rayo, algo así como un fuego que lo rodeaba, desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla, caí con el rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime, su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. A Él la alabanza de todos sus fieles y de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quién perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro le respondió de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago.
echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta comparación así bastante extraña, ¿verdad? Que nos parece. Jesús está hablando de los impuestos, hay que pagar, no hay que pagar. ¿Quién es el que tiene que pagar? Se refiere verdaderamente, ¿verdad?, a la libertad de los hijos de Dios, es decir, a nosotros. ¿A quiénes tenemos que pagar o no pagar? Si todos, al final de cuentas, somos hijos de Dios. Entonces, más bien está hablando de todo lo que significa también una esclavitud del hombre sobre el hombre. Los extranjeros son los que tienen que pagar, los hijos no pagan. Pero entonces quiere decir que los hijos están exentos. Añandego lleva peñandillara, añanderu. Pero claro, no se está refiriendo, queridos amigos, simplemente al aspecto monetario, monedita. Eso ya queda en nuestra organización, ¿verdad? Ahora, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, nosotros nos organizamos a través del dinero, y cada vez también va cambiando más, ¿verdad? Van a tarjeta, transferencia, todas esas cositas. No sé, dentro de 1000 años, ¿cómo sería? Si es que existe todavía el mundo, o dentro de 10.000 años. Si van a utilizar o no van a utilizar todas estas cosas que nosotros hoy estamos utilizando. Pero eso queda, como le estaba diciendo, como una cuestión secundaria. Aquí se refiere entonces a la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente, entre comillas, tenemos que pagar? ¿Impuesto a quién tenemos que pagar? En realidad no podemos ser esclavos de nadie. Pero entonces se dan cuenta que ese milagro, entre comillas, nos está haciendo entender, es como una crítica que Jesús mismo está haciendo a todo lo que significa esclavitud. Eso que nos ata a nosotros y hace que nos volvamos unos dependientes de los otros. Y por eso le dice, eso quiere decir que los hijos están exentos. Los hijos están exentos. En una libertad de los hijos de Dios, nadie puede estar dependiendo del otro, nadie puede ser esclavo del otro. Todos tenemos que tener las mismas posibilidades, todos tenemos que caminar en la misma libertad y todos tenemos que entonces caminar en esa dignidad de los hijos de Dios. Eso quiere decir que los hijos están exentos. Pero sin embargo, para no escandalizar a esta gente, es decir, para decirle, mira, nosotros estamos lastimosamente viviendo una situación de dependencia. Entonces no hay que escandalizar porque si no, ya podéis ver que ahí. Entonces para no escandalizar, ella ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata, tómala y paga por ti y por mí. Es decir, que es la misma naturaleza, es el mismo don de Dios. Son las riquezas que Dios mismo nos ofrece. Hasta en lo más recóndito, hasta en lo más difícil o hasta en lo más sencillo que nosotros encontramos siempre. Todo está para la libertad de los hijos de Dios. Y entonces se insiste aquí, y el autor sagrado quiere insistir en este detalle. Como hijos e hijas suyas, ¿verdad? Nosotros como cristianos no tenemos que andar pagando por los bienes que Él nos da. Quiere decir eso. Todo está al servicio del hombre. La naturaleza, la vida, somos nosotros quienes tenemos que administrar. Somos administradores de esta gracia de Dios. ¿Cómo lo estamos administrando? Lo administramos de una manera muy egoísta. Lo administramos simplemente para nosotros, sometiendo a los demás, explotando a los demás. Entonces, veamos, cada uno tiene que mirar, ¿verdad?, cómo andamos por casa. Porque todos, de una o de otra manera, siempre estamos como queriendo, parece,
hacer dependiente al otro. Es como que le queremos someter al otro, el otro que tiene que estar, ¿cuánto cuesta esto? ¿Verdad? O cuánto te puedo regatear, o incluso cuánto te estoy robando, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Los hijos de Dios tienen que estar en la libertad y entender que toda la naturaleza, que todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida es para nuestra felicidad. Recuerden también que en Génesis, capítulo 3, cuando nos habla de la caída, cuando el hombre primero se defiende de Dios, es la mujer que le pusiste a mi lado la que me hizo pecar. La mujer dice la misma cosa, es la serpiente que tú, Señor, me pusiste a mi lado, me hizo pecar. Es decir, nosotros estamos siempre culpando y queremos echar la culpa sobre la misma naturaleza. Entonces, hoy la palabra del Señor nos hace reflexionar y nos dice, bueno, Pedro, vete, para no escandalizar, toma allí, de la misma naturaleza, encontrarás en ese pez una moneda de plata, tómala y paga por mí y por ti. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que guarde siempre fidelidad a los mandamientos del Señor y enseñe a enamorarse del bien, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que manifiesten la caridad con los más alejados de la misericordia de Dios y con los que son excluidos del desarrollo social, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oración. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos,
y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María.